Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yannick Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Bueno, Hola, Flor, Jam. ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, acá, empezando el otoño, ya entrados en el frío. A mí me encanta esta temporada, sobre todo porque no vivo en Canadá y no tengo menos 20 grados centígrados. Pero por lo demás, todo muy bien. Y emocionado porque hoy arrancamos un ciclo nuevo, que en realidad nos fuimos como al otro lado de lo que hacemos en el podcast, porque elegimos novela gráfica, que bueno, tiene muchos aristas, muchas explicaciones. Yo no soy un experto en novela gráfica, ¿tú lo eres? No, para nada. Y es más, es un rubro que no conocía y que tenía muchas ganas de Claro. indagar. Y para un poco solventar nuestro desconocimiento, por no decir ignorancia, hemos invitado a Vicky Briones, porque siempre no sé cómo se pronuncian los apellidos. Vicky Briones, que es editora, ya nos contará un poco su trayectoria con los libros y también su experiencia con la novela gráfica, porque ya sabía, trabajamos juntos en una universidad y ya sabía que ella era como súper lectora de este tipo de historias y sobre todo el formato, ¿no? Que hoy, por ejemplo, desde hace un poco de años hay como un boom con esta cuestión de experimentar la lectura desde otros ángulos. También está ahora el audiolibro, que está como muy en boga. Entonces, pues yo creo que empezamos por ahí. Así que, Vicky, muchísimas gracias por aceptar estar acá. Así que cuéntanos un poco de dónde vienes, tu formación en literatura y bueno, cómo fue que arrancaste a leer estos libros y por qué nos traes esta propuesta y nos dices cuál es, porque ya no lo dije. Bueno, Primero, gracias por invitarme. Yo, novela gráfica, leo hace poco. Cómic en general, leo desde chica. Nada, formación literaria, yo soy editora de la carrera de edición de la UBA. Pero mi formación en cómic, sí, tuve un seminario, elegí tomar un seminario de cómic en la universidad. Pero mi experiencia personal es de estar más o menos 10 años en la casa de mi abuela y agarrar... Ella tenía allá en el 2000 y pocos, el diario La Nación había sacado unas ediciones de cómic argentino, recolectadas. Y mi abuela tenía varias. Entonces me acuerdo de empezar con Paturuzú, que era una historieta de acá sobre un indio que venía a Buenos Aires. Y las aventuras. Y también tenía las del compañero Isidoro Cañones, que era un dandy porteño, y las aventuras que le pasaban. todo en visual, en un formato Todo visual. Eran cosas que habían salido en distintas revistas, en distintos diarios, y te las ponían todas en un librito para que leas una recopilación de las aventuras. Yo creo que ahí sería como la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre novela gráfica y cómic? Si es que la hay. Claro, yo estaba pensando lo mismo, porque estuve indagando mucho, porque también yo no conozco nada del rubro y mucho tiempo pensé que eran cosas distintas, pero después por ahí me parece que por ahí tenga que ver más con el marketing, con el público al que está orientado, con el tipo de... Digamos que el cómic a veces son eternos, ¿no? Duran 10, 20 años, sigue saliendo un cómic y quizás la novela gráfica sea una novela, en el sentido de que arranca y termina y compras el libro entero. Es una diferencia muy chiquita, pero existe. Es más que nada eso. El cómic es serializado. Generalmente el autor no es el dueño del personaje, sino que el dueño de la propiedad intelectual es una empresa que lo puede repetir tipo ad nauseam, como vos bien decís, tipo Batman. Hay 5000 versiones de Batman. En cambio, una novela gráfica generalmente es un libro. Vos sabés cuál es el principio, sabés cuál es el final. El autor tiene mucha más libertad creativa con lo que hace. No tiene tanta esta constricción de... No sé, veníamos hablando del número de páginas. Y generalmente es un solo libro. Pueden sacarlo en varios libros, pero es menos común. Es generalmente como la misma novela que lees escrita, en prosa, pero con imágenes, contada a través del arte. Es usual, por ejemplo, bueno, vamos a empezar con la lección de hoy, porque si no, luego se nos olvida hablar de lo que venimos a hablar. Elegiste, Vicky, De Amor, de Locura y de Muerte, que es una adaptación al cómic de los cuentos famosísimos de Horacio Quiroga. ¿Por qué y cómo llegaste al libro, digamos? Lo traje acá justamente porque tengo un poco de historia personal con este libro.
y porque me pareció una linda forma de mostrar las diferencias que se pueden hacer al elegir adaptar algo al cómic en vez de tener un cómic que ya está pensado para la ilustración. Son dos visiones editoriales muy diferentes. Yo llegué a este libro, a los cuentos en sí, cuando era muy chica. Demasiado chica para leer este libro. Debo haber tenido Tremendo eso. 6, 7 años, como mucho. Otra vez me habían dejado en lo de mi abuela, buscando algo para leer, ya yo leo desde muy chica. Había leído hace poco Los cuentos de la selva, digo, y este autor me gustaba. Tenía cuentos copados, medio tétricos, pero estaban buenos. Sí, sí, es bastante tétrico. Yo era una nena que le asustaba absolutamente todo. Yo agarro y primer cuento todo bien, el libro comienza con una temporada de amor. Sí. Que es medio tétrico, pero no, creo que Aceptable. es aceptable. Sí, Además no es habla, miedoso, sí, sí. habla de la morfina, creo que a esa edad ni siquiera sabía que era la morfina, entonces como que mucho no lo entendí. Claro, había información oculta, pero es Claro. como el menos, aparte también gráficamente, Temporada de Amor es el que tiene menos muerte. Bueno, sí hay, Claro. pero le dan como un poco importancia, ¿no? Es más sobre el amor. Sí, sí. Después viene La insolación, que tampoco es muy fuerte. Y los fuertes comienzan con El solitario. Y para ese momento yo ya estaba enganchada y era como, vamos a seguir leyendo. Hasta que llegué al almohadón de plumas y la gallina degollada. Después de la gallina degollada, terminé de leer el libro, pero no dormí en un mes. Ese es el asunto con estos libros, que son engañosos, porque es el final, no aparte finalista Quiroga, ¿no? El final es el que nos perturba. Tú también lo habías Sí. leído porque es aparte un libro que se da en el colegio, ¿no? A veces se da en el colegio. Es muy común eso, asociar a Quiroga como con cierta cosa más infantil por el otro, Los cuentos de la selva, que son cuentos medio fábulas, en donde los protagonistas son animales, y entonces por eso solo se da la idea de que es cuento infantil. Yo lo vi muchas veces adaptado para chicos, con ilustraciones, y los cuentos son muy feos también, los animales mueren, digamos, o les pasan se explican ciertas características de los animales a partir de cosas truculentas, ¿no? Y a mí también mi mamá me lo leía cuando era chica y creo que ella misma decía como, Ay, no hable. ay, esto que elegí, pensé que era para chicos y no, Sí, no. porque claro, como las historias son de animales, te da la idea De como de fábula. algo claro. Y en realidad, bueno, no. Y acá ya hemos mencionado El almohadón de plumas cuando hablamos del cuento de García Márquez en el verano, Sí. el de La Rosa. El rastro de tu sangre sobre la nieve. Que viste que tiene como ahora que lo leíste, Sí, tiene sí, como sí. un paralelismo, como que hay una estructura similar, esto de la mina que se va. No, es que como acá es deteriorando. como, acá sobre todo maneja el elemento del terror, o sea, Sí. de lo que provoca perturbación. En cambio, en García Márquez es todo muy romántico. Es desangrarse Es todo muy por romántico, amor pero- no es diferente. No, a- Por ahí cero el punto- romanticismo. El punto Claro. en común es el gótico, porque acá también tenés. Lo que pasa es que arranca diciendo que la luna de miel había sido un largo escalofrío. O sea, ¿no? Si empezás un cuento así, es como que. Bueno, es que ahí está la trampa de Quiroga con ese cuento, por ejemplo, que nos arranca proponiendo un amor que ya es raro, ¿no? Como que el tipo es medio tosco, ella no comprende, ella como que le quitan la infancia, ¿no? Como dice, como la inocencia de un tajo. Y nada que ver con el final, o sea, el cuento va de otra, o sea, también va de esto, que es lo que más ocupa volumen, pero el final es lo que a uno le queda con la impresión, que por ejemplo ahí, para entrar un poco en la novela gráfica, es esa imagen del bicho sacado de la almohada, que es así de grande, que ocupa toda la página, es algo que a mí me reforzó muchísimo el cuento leído, o sea, tener ese elemento visual hace que nunca jamás lo vaya a olvidar Sí, no. el cuento y la imagen, ¿no? O sea, es como una forma de tener todo lo que se puede tener para dejarte para dejarte como la lectura imposible de como ser memorable. Tienes la narración brillante y tienes luego lo que da la televisión y las películas, ¿no? Que es como ese refuerzo de cómo es el personaje de ella, de qué color es el cabello de él, cómo es el bicho, que el bicho es como... Feo y... O sea, para que se den cuenta, yo no había tocado ese libro hace años. Y me seguía acordando el cuento. Bueno, pasan los años, no pienso sobre este libro después de no dormir muchas noches de chiquita. Y llego a la facultad
estaba haciendo este seminario de cómics, eran edición de cómic e historieta argentina, y habían venido una tarde los dueños de varias editoriales a hablar sobre sus proyectos y a contestar preguntas sobre qué estaban haciendo, sobre cómo era manejar una editorial con edición de cómic, novela gráfica, de toda la cosa. Y al final sortean libros. ¿Qué libro me vengo a ganar? Bueno, ya empezando, te ganaste algo bien, digamos. Sí. Y te dan este. De amor, locura y de muerte. Mira. Me dio mucha risa y era como, bueno, es una señal. Para no seguir durmiendo en la vida. No, porque de más grande me interesé por el terror como género. Ya después de mucho leer, de mucho ver películas, terminé de alguien que corría de cualquier cosa que pudiera ser medianamente terrorífica. O sea, tipo nivel dormir con la puerta abierta, a mandarme un cuento de terror que pasa en la esquina de mi casa, así me da más miedo. Pero ¿por qué? O sea, bueno, por ejemplo, ¿supondrías que la historieta se encajaría como en una literatura o sea, es más horrorífico la novela gráfica por el elemento visual o la narrativa? Y bueno, ahí me parece que depende de la sensibilidad de cada uno, ¿no? A mí, la particularidad de Quiroga, así como Cortázar y ciertos autores argentinos, es justamente esta construcción de clima, que se nota mucho en estos cuentos, en los que, como decíamos antes de grabar, a veces la trama es muy sencilla. En realidad, por ejemplo, si agarras el almohadón de plumas, ¿qué pasa en la historia? No es que pasan un montón de cosas. Es una chica se casa, se enferma, nadie sabe qué tiene, al final se muere y resulta que adentro de la almohada había... O sea, en realidad la trama en sí, en otros cuentos que forman parte de este libro, son similares, ¿no? Es un perro que, o sea, su dueño se lo da a otra persona, aprende a cazar y cuando vuelve a la casa, digamos, la trama en sí no es demasiado compleja, ¿no? O no sé si tiene que ver con la complejidad, sino que es una narración muy breve en cuanto a acciones, ¿no? O a sucesos. Y por ahí lo que envuelve todo eso, lo que le da como un sabor a esa trama es toda la construcción de una identidad de un lugar, el clima, esta cosa de construir un gótico adentro de una ciudad porteña, que no, por ahí nosotros no tenemos mucho de eso. Entonces todo ese ambiente, ese espíritu lúgubre que tienen las narraciones, o muchas veces mezclado con mitos o con, no sé, cuestiones culturales que tengan que ver con los lugares donde ubica las historias. Para mí eso es como el 70% de la historia, a veces está en esa ambientación, ¿no? En construir un buen clima para que la experiencia de lectura tenga otro impacto. Y para que sea efectivo el final, claro. que son dos frases que nos aterrorizan, ¿no? Tal cual, porque además eso, ¿no? En Quiroga tenemos el cuento clásico. Pero además el cuento breve, que también aquí es otra cosa que hablábamos antes, que tú decías que una cosa que no te había como enganchado tanto era la brevedad del relato visual, porque así como el cuento de Quiroga dura 3, 4, 6 páginas, también en la novela gráfica dura 5 o 6 páginas. O sea, tiene la misma extensión, pero en vez de tener 8 o 10 frases, tienes 3 cuadros de imagen. Eso es lo que no te gustó. A mí en particular, yo sentí esa ausencia de la ambientación, ¿no? Que es lo que por ahí es más difícil de trasladar a una imagen, o que requiere muchas imágenes, ¿no? Vos después me vas a explicar. Pero tal vez con una sola, sobre todo porque además la lectura yo no soy experta en esto, ¿no? Pero como lectora, ahora desde el punto de vista de lectora, cuando uno lee un libro... Perdón, como lectora y nueva fan de novela gráfica. Y nueva fan. No, la novela gráfica en general es una lectura veloz, justamente porque hay poco texto. Es verdad que uno repara en las imágenes y demás, pero es algo que te llega como más involuntariamente que la lectura que vas palabra por palabra, ¿no? Entonces, al ser una lectura tan veloz y encima el cuento duraba 3 páginas y acá dura también 3 páginas, pero en recuadros, se hace muy veloz realmente, ¿no? Y se pierde por ahí esa magia de ciertos párrafos que ralentizan la narración porque por ahí se está frenando para explicar, no sé, cierta cuestión climática que afecta a los personajes, ¿no? Todo eso que se traslada a las imágenes en una novela gráfica y que el impacto es distinto, ¿no? También es un tema de... En el cuento
vos tenés a Quiroga explicando cómo se sienten los personajes, cómo se ve, en dónde están. Acá no solamente tenemos una restricción de páginas, porque obviamente tenés un número predeterminado de páginas en algo así, cuando sabés cuánta plata tenés para imprimir el libro, cuánto espacio vas a tener. Entonces se les dice a los autores generalmente, es más común en el cómic, pero pasa muy de vez en cuando en novelas gráficas, tenés X cantidad de páginas. Por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo Saga y son 28 páginas todos los capítulos. Cada No te podés capítulo pasar. tiene 28 páginas. Entonces lo haces pensando en la cantidad de páginas, además de en la historia. ¿Qué pasa? Acá, ese ambiente, bueno, primero, nada te va a dar más miedo de lo que podés imaginar, porque vos solamente vos sabés qué te va a dar miedo. Entonces, cuando estás leyendo un cuento de terror, por ejemplo, vos te imaginás lo que te va a asustar a vos. Capaz que yo veo, tipo, si veo en tu imaginación lo que vos estás pensando, capaz que no me asuste. No, sí, es como que el cerebro hace énfasis en Sí, En la experiencia previa también, Sí. en lo que uno ha las visto propias antes. fantasías, ¿no? Y en lo que uno ha visto antes, porque un monstruo, claro, lo que dice Vicky, ¿no? Un monstruo, el monstruo más terrorífico para mí puede ser diferente que para otra persona. Sí. acá sacan todos los párrafos en donde Quiroga describe el lugar o el ambiente, quedan como si fueran, si esto fuera, no sé, una película, quedan como dirección de escena. Entonces cae en el arte hacerte sentir eso. Hay uno de los cuentos que lo hace muy efectivamente, que es en este libro, que es una temporada de amor que estábamos hablando al principio. Sí. Comienza el arte del comienzo, el arte de primavera, es casi un cuento de Disney. Comienza todo con muchos colores y los personajes están todos muy felices y parece algo que podrías haber visto en una peli de Disney, en una peli de Ferré, todo muy lindo. Mientras van pasando las hojas, la paleta se va haciendo un poco más muda, menos colorida, el arte se va haciendo Igual un poco más justo realista. ese libro, ese cuento es el que más páginas, porque Sí. justamente lo hacen. Habría que aclarar una cosa, que en esta versión gráfica no la dibuja toda la misma persona, sino que fueron convocados distintos ilustradores, que eso es importante también para ver también el contraste, ¿no? Así que eso también aporta, ¿no? Cada uno tiene una impronta personal. Cada uno tiene su impronta personal y se ve que los eligieron de acuerdo al cuento, porque Sí. después, mientras vas llegando, el arte de otoño es como muy realista, es una paleta muy neutral, muy callada a comparación del principio, y cuando llegas a invierno es un arte, se podría decir, medio tosco. Sí, no- decadente un poco, ¿no? sí, algo te da la sensación de algo que se vino abajo, que juega mucho con lo que pasó en la historia. Comienza todo bien y cuando, bueno, habla de una pareja que de jóvenes iban a casar, el padre dice que no, la madre se da cuenta de que si El padre de él dice que no. el padre de él dice que no, la madre de ella, teniendo una adicción a la morfina y siendo conocida como una persona de mala compañía, entonces se lleva a su hija de vuelta a su país natal, a Uruguay, y se termina todo. Se ven 10 años después, ya venidos a menos, él ya casado, él le fue muy bien en la vida, a ella no tanto, y se ve en el arte como esa decadencia, no solamente en ella, sino en la relación entre estas personas. Sí, sí, sí. Una cosa ahí, por ejemplo, interesante era que hablábamos con Vicky hace un montón de tiempo, era eso, ¿no? Como, por ejemplo, la lección, o sea, el ambiente que tú decías, Flor, que no se veía tanto reflejado, se puede evidenciar si uno tiene como cierto ojo entrenado para, por ejemplo, identificar estas características que me estás diciendo. Porque, por ejemplo, yo lo noté mucho en el cuento de la insolación, pero porque asociaba eso de la sequía con los colores amarillos, los naranjas, ¿no? Como esa cosa seca que da la arena. Pero ahora que lo dices es cierto, yo nunca me fijé, por ejemplo, leyendo Una temporada de amor, que claro, el principio es muy juguetón, es muy concreto, y al final es como si es como una cosa muy deprimente, ¿no? Que es como el efecto que va cursando los años, el crecimiento de los personajes y el final del cuento que termina en muerte para variar. Si van viendo, se eligió muy, muy así los artistas. Por ejemplo, La gallina degollada, mi cuento menos favorito. Oh, tremendo ese cuento. Tengo una relación de amor-odio, tipo, le tengo trauma de la infancia con ese cuento, pero también es muy efectivo.
Bueno, pero por ejemplo, eso es algo lindo, que no sé si es lindo o si depende del público, porque en la gallina degollada, el cuento gráfico nunca muestra ninguna escena terrible, o sea, ni siquiera muestra la escena donde la empleada, donde la cocinera está degollando a la Sí. gallina real, porque está bien, que la escena Está final como, de la niña claro. se puede, ya digo, morbosidad sería ponerla. Asumís que pasa. Claro, pero tampoco está la gallina degollada, o sea, Bueno, tanto se ve como en el así cuento. como a la distancia que ellos están viendo. Está ese recuadro en el que está Pero la claro. cocinera y se ve un hilo de sangre. Pero tampoco Quiroga repara en el cuento narrado en esa, o sea, él no se detiene a ser morboso, digamos, él no se detiene como a darte lo carnoso del terror. Él solamente te pasa una frase y te lo imaginas si es que la agarraste y si no, chaolín, chaolín. Eso también, o sea, como que hay un reflejo de respetar la estructura del cuento narrado en la adaptación visual, porque también hubiera podido pasar como elecciones más atractivas visualmente, ¿no? Como escenas que hubieran podido enganchar más. No, lo que pasa es que el terror funciona mucho desde la sugerencia a veces, ¿no? Cuando pones, no sé, la película y me parece que deja de funcionar cuando ves al pulpo verde con todos los tentáculos y decís, nada. No spoiler, no la he visto ni la veré, pero... Bueno, pero quiero decir, mientras es una sugerencia, es algo que hay en las alcantarillas y que desaparecen chicos y nadie entiende bien qué está pasando, el temor es más, ¿no? Increscendo, Es sí. más, sí, fervoroso, digamos. Y me parece que eso pasa también en la narración. Entonces, sugerir más que evidenciar siempre Funciona más como fue recurso. efectivo, claro. No sé, en la parte gráfica, cómo se resuelve eso de un modo del modo más efectivo, no sé cuál sería. Y sobre todo cómo se elige, porque yo no sé qué tan trabajoso sea para un editor tener como, no sé, en Argentina tenemos disponibles estos 80 ilustradores. De los 80 le podemos pagar por el presupuesto a 20, Claro. digamos, porque los demás son muy caros. De los 20, digo, te aceptan, o sea, no solamente la elección del ilustrador, sino también del que adapta, porque hay un escritor que traduce, que elige los diálogos, porque también eso es otra característica, que ilustra a alguien, pero el que selecciona o arma las líneas que va a decir el personaje es un escritor, me imagino. Que bueno, es un traductor, no sé qué figura sería como la más cercana al que hará ese trabajo. Ahora que lo mencionas, Argentina tiene una gran historia con la historieta y con el cómic, muy larga y muy rica. Tenemos muchísimos ilustradores y de muy buena calidad. No sé, tienen al principio de cada cuento hay una pequeña biografía de quién hizo qué. Muchos de los autores que aparecen acá fueron a trabajar no solamente para películas o para hacer exposiciones de arte, fueron a trabajar en casas muy grandes como Marvel y DC. En el pasado también tuvimos muchísimos artistas que publican primero en Europa y aprovechan publicar en Argentina como las cositas más chiquitas, que capaz que no tengan éxito allá. Tenemos mucho para elegir. Aparte había leído que el primer producto considerado novela gráfica era el Eternauta, ¿puede ser? Eso lo leí y me decía, wow, Argentina, qué pionero en el No asunto. sé, yo la verdad que no conozco. Es muy probable. El Eternauta, De los 70s, creo. sí. Puede ser. Era mi segunda elección para leer, pero pensé primero en este, más que nada, por lo que estamos haciendo ahora, de poder hablar Contrastar, sobre, claro. contrastar algo escrito contra algo visual. ¿Cómo se hace esto? En vez de escribir el cuento así nomás, se escribe un guión. Vos tenés generalmente dos figuras. Generalmente digo porque hay ocasiones en donde el escritor también es el dibujante, pero son las menos. Generalmente hay un escritor que escribe su guión y hace como si fuera una película entre corchetes qué es lo que le gustaría ver. Las mejores novelas, en mi opinión, salen cuando el escritor y el artista trabajan en conjunto y hablan sobre qué se va a ver. Como en todo, hay veces que no hay mucha comunicación y se manda directamente un guión, se le da al artista, dibujas esto y listo. Y hay otras veces en donde se charla, a mí me gustaría poder ver esto, cuál es tu opinión, tipo artísticamente, ¿cómo te parece que podríamos mostrar esto? Por ejemplo, en la historia A la deriva, hay una línea que me la acuerdo también de muy chiquita y es cuando, para dar contexto, es la historia en donde al hombre lo pica una yarará y tiene que ir al pueblo rápido a que le aplique medicina. Hay una escena en donde él llega a su casa y le empieza a gritar a su mujer, dame caña, dame caña.
y le dice, no, esto no es caña. Tipo, porque le siente gusto a agua. Sí. En la novela gráfica, en vez de mostrar tipo la cara de la mujer, la cara de asustada, la cara de el cuarto en donde está, directamente muestran la botella de alcohol, la botella de caña y el vaso. Varias veces como para reforzar que realmente le está dando lo que pide y que el problema está en él. Claro, que no siente. Que ya está envenenado, claro. Otro recurso que me pareció muy acertado y me pareció muy ingenioso fue en La miel silvestre, cuando están hablando de... Creo que en el cuento de Quiroga las últimas líneas son para explicar que de vez en cuando la miel silvestre tiene propiedades soporíferas Sí. y paralizantes. Y acá lo que hacen es poner como si hubiera sido un pedazo arrancado de una enciclopedia, que me parece un recurso genial. Sí, un recurso que está bueno también para introducir mucho texto, porque ¿cómo haces cuando tenés que hacer una larga explicación en un cómic? Para que no quede desfasado en cuanto al género, ¿no? Entonces es una forma, o una nota de diario, ¿no? Como introducir otro género ilustrado. Claro, además es como una cosa como medio difícil de meter porque es una explicación que no tenés otro personaje para que te la dé. Entonces, ese tipo de recursitos son cosas que piensa más un artista. Pero además también es como, hasta que uno no ha consumido lo suficiente, uno no los nota. Es como cuando uno lee cuentos, pero cuando uno no es como un gran lector, uno se queda con lo más superficial, con la trama, con el final, pero si uno empieza como a hilar más fino o lo relee, uno se va dando cuenta de detalles. Y aquí, es otra pregunta que también hablábamos, porque ¿te parece a ti, Viti, bueno, o a Flor, ahora que es como una gran lectora de novela gráfica, en breve autoridad en el tema, que leer novelas gráficas son dos preguntas? ¿Puede ser una buena forma de inducir al hábito lector, como lo conocemos como ortodoxamente? Esa por un lado. Y por el otro, si leer novelas gráficas puede como formarnos en la apreciación artística de lo visual. Un ejemplo es esto, que yo por ejemplo voy a un museo, veo un cuadro, pero veo lo que veo, o sea, no hay nada que me parezca realmente impresionante porque no tengo ni la menor idea. Pero de pronto si uno se lee, no sé, 200.000 novelas gráficas, uno empieza a afinar su ojo. Entonces esa sería para todas las dos preguntas. Si esto habilita una crítica visual sobre el mundo en general del arte, y si puede servir como hábito, como iniciación del hábito lector, porque ven que como siempre la pregunta, ¿qué libro puedo yo darle a mi hijo para que empiece como a interesarse por lectura? ¿Podría ser una novela gráfica? En mi opinión, sí. Y más ahora con el boom de las películas y las series de superhéroes. Sí. Más que nada porque si un chico no quiere leer, no va a leer. Bueno, eso es un boomer para todos los padres que te están escuchando, Vicky. Eso no, digamos algo diferente. Si el chico no quiere leer, no va a leer porque no lo podés dejar con el libro y decirle lee. No tenés una forma de asegurarte de que lo haga. Claro. Ahora, si le das algo más llamativo, generalmente van a agarrar. No sé, yo me acuerdo leer El Señor Hobbit era cuando era chica, porque me dejaban sola a la hora de la siesta, se iban todos a dormir, yo nunca en mi vida dormí siesta, mi hermana se iba a dormir, tengo dos hermanos, los dos se iban a dormir. ¿Qué iba a hacer? Vi el único libro que tenía un dragón en la tapa, vamos a leer esto. Entonces, la misma idea, si vos les das algo con dibujos y capaz que vieron, esto es lo que salió en el cine, esto es lo que salió en la tele, comienzan a leer y después le das algo un poco más así, una adaptación y mira qué copado, vamos a ver de dónde salió. De la misma forma que ahora tengo varias amigas que están leyendo los libros de Bridgerton porque vieron la serie en la tele. Claro, pero sería fácil la transición de la novela gráfica a la novela solo narrada. Porque viste que es eso, si empezamos por lo fácil. Lo que pasa es que eso es muy difícil de Claro. saber. Para mí la clave está Ya lo dijo en lo Vicky, que si está no va a leer, contando. no va a leer, no hará mucho esfuerzo. Es que para mí la clave está en lo que está contando Vicky. Tener libros en casa, ¿no? O sea, que sea una vía de escape, que exista ese hábito recreativo
disponible para los chicos, me parece, para los chicos, para los adolescentes, no sé. Excepto en abuelas Me parece- como las de Viti, que tenía Que tenía el Quiroga, tétrico, pero a mí también me pasó a mí con novelas picantes, que mi mamá me decía, no sé, fíjate ahí, y de repente agarraba una novela y había una chica dándole un beso a un chico en la tapa y dije, ay, bueno, una novela de amar, y no, resulta que pasaban era de cosas. muchas cosas. Pero no sé si necesariamente tengas que sí o sí darle un libro ilustrado para que, porque el texto lo va a espantar. Me parece que a veces hay un momento en el que ya nada entretiene y bueno, ahí está el libro esperándonos y que esa puede ser una buena puerta de entrada. Y me parece que después el que lee todo, como la contracara de lo que decía Vicky, ¿no? El que no lee no quiere leer nada, el que lee quiere leer todo le llama la atención, todo le interesa. Así que sí es cierto que por ahí una buena tapa a cierta edad sigue siendo Engancha. como un buen gancho. Por ejemplo, la tapa de este libro es muy buena también, la elección de ilustración para la tapa. Un poco porque además te transmite ya todo lo que se concentra en los cuentos, ¿no? Esta cosa así de medio espectral que Sí. tienen. Además, también se refleja en muchos personajes, ¿no? Las ilustraciones. Yo, como no conozco a los ilustradores, no sé si es que siempre tienen esa línea o que adaptaron sus dibujos a las necesidades de lo que se estaba narrando. Pero es cierto que hay una inclinación hacia figuras como deformadas, personajes extremadamente flacos. Ahora estoy pensando en el Solitario, sobre todo, ¿no? Sí, como ese diseño medio como de humanoide, ¿no? Que a mí me encanta porque estás contando algo oscuro, ¿no? Entonces tampoco me sirve por ahí un dibujo romántico de una mujer bien realista, digamos, ¿no? Sí. Pero sí, en conclusión, yo creo que el mejor incentivo para leer es que haya libros en casa y que veamos a los adultos disfrutar la lectura también. Y de que vez no en duerman cuando, la ¿no? siesta y Sí, que bueno, sea la única opción sí. porque no nos dejan la Evitar televisión. la siesta. Y bueno, y sería un entrenamiento para poder tener como una crítica más profunda sobre, por ejemplo, si después de leer todo, no sé, Tintín o todo Superman, te puedes parar frente a la Mona Lisa y quedarte 2 horas impresionado. Ay, no sé eso. Para mí también hay gente que es más sensible a lo visual y gente que es más sensible al... Por ejemplo, yo desde chica siempre me gustó que me leyeran. O sea, la palabra siempre... Y la imagen me cuesta mucho más, pero tengo a mi mejor amiga que es diseñadora gráfica y tiene una inclinación terrible por... Me regala libros y me dice, me encantó la tapa. O sea, ¿no? A ese nivel. Entonces, me parece que también tiene que ver con ciertas inclinaciones personales, ¿no? No sé, vos, Vicky, ¿qué opinás? Es un sí y no. Obviamente no te va a ayudar a entender, no sé, técnicas como el chiaroscuro o la historia o qué sé yo. Lo que sí te ayuda muchísimo es a analizar la imagen. Porque, por ejemplo, vos estabas hablando del Solitario. El Solitario me parece una gran adaptación acá. Justamente por eso, porque comienza, es una de las historias en este libro que tienen como una paleta como muy brillante y podés ver la diferencia, como hay mucho contraste en el diseño entre la mujer y el hombre, entonces te da como esa cosa de cuento en donde te dicen era un hombre medio chiquito, medio no mal formado, pero que no era tipo un buen partido, Sí. mientras que la Sí. chica tenía todo el mundo. Claro, y además eso, ¿no? Reflejar porque si no recuerdo mal, tampoco Quiroga repara demasiado en el aspecto físico de la persona, sino más bien en el comportamiento, la Claro. forma de ser, y cómo eso se traslada al... Visualmente. Sí, es muy llamativa la forma en la que dibujaron al personaje, al protagonista, ¿no? Que está casado con una mujer, la mujer con muchos aires así ¿no? De brillar y este hombre que es un poco... que no tiene ambiciones y que está muy limitado porque no, justamente le cuesta, o sea, no lograría nunca con la personalidad que tiene progresar y hacerse valer más allá de que tiene un gran talento para la manipulación de joyas. Sí. Entonces lo hicieron bajito, como con unos lentes que le quedan tipo culo de botella. Gordín, Sí. medio Calvin también. A mí, por ejemplo, ahí eso es interesante porque son como las lagunas en las que
ilustrador puede ser creativo, porque como no hay una descripción en el cuento que ya sea una referencia, no solo para él, sino para los lectores que ya atravesaron la narración. Porque cuando yo leí ese cuento, leí primero el cuento de Quiroga antes de la adaptación visual, yo pensé inmediatamente fue en la madre de Facundo Ariza, en El amor en los tiempos del cólera, porque la madre en un punto se vuelve usurera, empeñando, la gente venía a empeñarle joyas a la casa, y ella como que les cobraba mucho, ¿no? Era prestamista porque la gente que empezaba a ser pobre, o sea, los ricos que caían En desgracia. en desgracia, iban y le empeñaban las joyas, y claro, yo lo asocié con eso, ¿no? Una persona como promedio, medio mediocre, que manipula objetos de gran valor. Yo dije, bueno, acá el chabón, en la novela gráfica, tiene que ser un flaco, alto, desgarbado, porque se me ocurrió el protagonista. Las asociaciones, y claro, aquí el ilustrador eligió a un gordito bajito con los lentes, ¿no? Como súper gruesos. Sí, pero además te da la Son idea formas. de esa persona obsesionada con una sola cosa, que son las joyas que manipula, que no son suyas, ¿no? Le dan trabajos. En desde breve los- será suya. Claro, y luego está, por ejemplo, el cuento que ya hemos hablado de Yaguaí, que es un perro terrier, o sea, más creativo, imposible de serlo. El terrier es terrier y aquí en todas Claro, partes. o sea, Entonces, ya está. hay ciertas lagunas y ciertas posibilidades, pero solo si el ilustrador es lo suficientemente inteligente para encontrarlas y darle la vuelta, puede ser ese como el factor que a uno lo haga valorar la calidad de la historia, ¿no? Claro, igual que, no sé, la imagen de la muerte en la insolación. Claro. Lo que te hace leer no solamente novelas gráficas, sino todo tipo de producto gráfico, te entrena mucho la mirada, te entrena mucho a dónde está pasando la acción y a dónde deberías concentrarte. En un producto gráfico como puede ser la novela, va siguiendo la acción. Por ejemplo, acá en Los Pescadores de Vigas es uno de los que tienen como escenas más violentas. Vos lo ves al señor saltando de una viga a la otra y tenés que saber más o menos en dónde mirar, qué está pasando, se ve como muy caótico. Sí. Yo iba a decir que a mí me había parecido que no estaba tan logrado ese dibujo porque no se entiende, pero Claro, tiene un es sentido. el sentido es que no se entienda. No sabes qué está pasando porque el personaje no sabe qué está pasando. Te entrena muy bien para saber qué es lo importante en esta imagen. Entonces si vos ves que el personaje está saltando de la izquierda hacia la derecha, seguís con la mirada por acá y sabés que es muy probable que vos tengas que leer de derecha a izquierda a la próxima. Que, leyendo un cuento normal, obviamente, es siempre izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Claro, es cierto que la distribución de los personajes también te indica una forma de leer, ¿no? Porque si vos pones más grande el dibujo que está a la derecha, lo vas a ver. Captar primero. Claro. La distribución de los colores también. A veces se elige remarcar un solo color en toda la página. Por ejemplo, la gallina degollada en las últimas páginas está todo con una paleta muy neutral, menos la sangre que corre en forma de río, que está en un rojo muy violento. Sí. Entonces te va entrenando cómo mirar una obra. Después yo me doy cuenta que si veo una obra ya de más arte en Clásico, serio, clásico, digamos. en serio entre comillas, sabes a dónde mirar la escena, sabes, no sé, por poner alguna pieza, Los Amantes creo que se llama, hay una pieza donde es un hombre abrazando a una mujer y vos te das cuenta que lo que es importante no es el abrazo, sino el pañuelo que tiene el hombre escondido en la mano de atrás y la cara de ambos que están tristes, que esto no es una escena feliz de dos amantes abrazándose, sino que es una escena muy triste y que el pañuelo tiene algo importante y cuando vas a buscar la historia te das cuenta de todo lo que pasó en esta hora. Claro. Pero te entrena mucho el dónde posar la mirada. Dónde posar la mirada y cómo interpretar ciertas cosas basadas no solamente en el estilo y en lo que sabes sobre cierta obra, sino basado en la paleta de colores, basado en qué decidió mostrar o no mostrar el autor, como bien dijeron en La gallina degollada, en ningún momento ves a nadie degollado. Claro. Hay como mucho valor en que no se ve. Entonces a mí me parece que todo lo que sea novela gráfica e historieta te entrena muchísimo en eso. Más cuando son, como en este caso, se eligieron un montón de gente que viene del palo de las bellas artes y no necesariamente del cómic. Mirá vos eso, qué interesante, no había reparado ese detalle. Sí, además también porque es un mundo adentro, ¿no? Que de pronto un poco para ir englobando y saliéndonos un poco del cuento, que también es muy recomendable, pero es lo que hemos dicho, ¿no? Es como una experiencia muy única también por lo narrativo, pero es un mundo completo, esta cuestión de lo gráfico, ¿no?
yo pienso lo que me sale es como lo que me sale desde la ignorancia, que es pensar en el manga, en todo lo oriental que de repente se pone de moda, ¿no? Y también en las historietas de diario, que son por ejemplo Garfield, ¿no? Esas cosas muy breves que te presentan toda una historia muy compacta, en donde lo único que importa es la frase sarcástica Como en la medio de un versión ambiente. gráfica del cuento, ¿no? Porque tiene que tener ese chimpún final, tiene que ser breve. Y tiene que el ¿no? personaje tiene que ser constante y ser gracioso. Yo no Claro. sé, yo también te preguntaba a Vicky hace unos días esto. Acá en Colombia, por ejemplo, se publicaba y se distribuía Condorito. Condorito es un personaje. Sí, acá también. Ah, bueno. Allá es Condorito en Colombia, es como la revista que lees cuando vas a la peluquería. ¿No? ¿Viste? Cuando vas, por ejemplo, al médico, lees como revistas de viaje. Cuando vas a Claro. la peluquería, siempre tenían un Condorito. En toda la Que estaba ahí todas las las revistas de ahí. Claro, las El- revistas como mientras esperas, Ah. tenemos, no sé, la revista Vanidades, tenemos Ay, un qué poco de bueno. y Condorito. Bueno, Para mí era la revista de viajes. Lo que te compraba tu papá para ir a Córdoba, un viaje largo, ¿viste? De 7 horas que tenías. Mi papá nos compraba con Dorito. y entonces, claro, Condorito tenía eso de que era pero porque era un libro completo, pero claro. con muchísimas historias de lo que le pasaba a Condorito, no era una cosa de principio, o sea, no era una trama sostenida, a eso me refiero, que es lo que uno ve en Claro. el diario, que debe ser una Mafalda, bueno, qué mejor ejemplo, ¿no? También son cosas muy breves que lo pienso como ni siquiera un cuento corto, es como un microcuento, es como algo mucho, es como una unidad solamente, y luego tenemos como el de amor, de locura y de muerte, que son varios cuentos un poco más extensos, y luego tenemos novelones absolutamente complejos que se desarrollan en muchísimas páginas, ¿no? Sí, tenés lo que sería como la línea de productos gráficos, tenés desde la tira cómica, como puede ser Mafalda o Macanudo, que son dos que me gustan mucho. Tenés que tener mucha habilidad para poder decir todo lo que querés decir en 4 viñetas. Claro. Y muy creativo y para que se te ocurra otra al día siguiente. Yo esa es la parte que no entiendo cómo hacen. Porque yo sería Nick, viste que es un ilustrador que siempre se burlan de él porque parece que siempre roba ideas acá y allá y quedó medio como el ladri de la ilustración. Y de cuatro de sus chistes, 3 podés... 3 son 3 son choreados. de Kino, claro. Acá ventilando trapitos de la literatura gráfica argentina. Bueno, y entonces, bueno, por ejemplo, géneros, Viti, que la gente puede leer y encontrar, o sea, que te parecen como indispensables para entender o entrarle al mundo de lo gráfico. ¿Géneros o libros? O sea, Claro, no, géneros- como formatos dentro de lo gráfico sería, formatos. como ves, porque ves, Claro, también tenés hay, formatos y también hay tenés una cosa géneros. como muy pornográfica, que también se va a otro lado de, bueno, cuéntanos un poco. El gráfico es más un formato que un género. Género podés Claro, encontrar sí, de sí. lo que se te cante. Podés encontrar terror, podés encontrar amor, podés encontrar cualquier cosa. Me parece que hoy la forma más fácil de entrar en todo lo que sea gráfico es lo que se conoce ahora como un webtoon. Son aplicaciones, son historietas que se reparten por aplicaciones en el celular, que están, el formato está hecho para que vos lo leas en el celular. Ay, mira qué bueno. No sabía. Salen... Como si fuera una historia de Instagram, o sea, vas pasando la viñeta o te muestra la página completa. La vas pasando para abajo. Bueno, pero Claro, no- sí, se entiende. Como claro, vas pasando- scrolleando. vas scrolleando. Vas scrolleando para abajo y la historia, en vez de estar una página por página, es una cosa continua que vos vas mientras vas leyendo para abajo. Claro. Como si fuera un hilo de tweet, que ahí se Muy va bueno. alimentando Exactamente. uno y uno. Claro, está bueno. Y la otra cosa que te iba a preguntar, Pero esa es la forma más fácil de entrar porque es gratis. Salen, si no, hay algunas que salen todos los días como si fuera la historieta del diario, que son más tira cómica, o hay cosas que salen toda la semana. Ahora yo estoy leyendo una que se llama Lord Olympus, que es una versión del cuento de Perséfone y Hades, pero como metiéndolo como si el Olimpo tuviera las comodidades del mundo moderno. Entonces se mete más que se mete en la relación de Hades y Perséfone, pero se mete más en las implicancias de por qué alguien que juró ser virgen por siempre se está viendo con alguien más, va como a una universidad y qué pasa. Es como que está actualizado al día de hoy, digamos. Claro, tiene su drama, tiene su cosa, pero no pasa por el tema de que sean Hades y Perséfone. sí, Si es, no- como las cruzas, es como la nueva versión de la Cenicienta. Claro. Claro,
pero está muy bien contada y son cosas que salen todas las semanas, no tenés que ir a buscarla, te llega a vos, tiene... Visualmente es muy linda, está hecha como si fuera dibujado con acuarelas, es visualmente muy interesante, es muy fácil de conseguirlo. Entonces, generalmente esa es la forma más fácil de entrar. Es la versión de como yo entré en el mundo de la historieta, también leyendo la parte de los chistes del diario, Claro. las cosas que tenía en casa de mi abuela. En casa de una tía de parte de mi papá siempre tenían Asterix y Obelix. En casa de una tía de parte de mi mamá siempre tenían Tintín. Y así fue Entonces, como empezaste a leer, porque todo el mundo leía. Todos tus tíos tenían un Claro. biblioteca. no era que leían, porque la verdad que nunca había nadie leyendo, pero los tenían ahí. Estaban a Claro, mano. estaban disponibles. Estaban a mano, nadie te... Tipo, si preguntabas, che, ¿lo puedo sacar? Sí, agarrar lo que quieras, andá, tipo... Está andá, bien tirate al eso. sillón. Yo soy un recontra gran robador de libros de familia, ¿eh? Claro. Yo si llego, me llevo un regalito, digamos, Obvio, por el sí. curso. Y bueno, yo creo que estamos cerrando porque ya Dale. bastante tiempo. Entonces, última pregunta para Viti. Un indispensable. El que más te encante, así rápidamente. ¿Y por qué? Una novela o cómic. ¿no? Novela, bueno, un O producto en formato gráfico. Para que- recomendar que... Si tengo que decir novelo cómic, Sandman. Sandman de Neil Gaiman, lo van a ver en todo. Lo van a ver hasta en la sopa, pero porque es galardonado, pero por absolutamente todo el mundo y por una muy buena razón. Pasa por todos los géneros, tiene amor, es más como del terror. ¿Es novela o cómic? Es cómic. Ah. Es cómic, pero está como muy bien delineado. Son, creo que 90 capítulos, que suena como un montón, pero son 20 páginas cada uno, tipo, no es largo. Cuenta la historia de qué pasa en el universo cuando alguien quiere volverse inmortal atrapando a la muerte, pero atrapan al Señor del Sueño. Y ahí es todo lo que pasa de ahí, todas, no me gusta decir aventuras porque suena como medio infantil, pero todas las consecuencias que tiene sacar al Señor del Sueño, un ser inmortal sin concepto del tiempo, afuera de su rutina normal. ¿Es una historia que está terminada o que se sigue Sí. produciendo? Está terminada la que está escrita por Neil Gaiman, tiene un final, pero se siguen sacando líneas sobre, no necesariamente este Como personaje. nuevas tramas, ¿no? Claro, hace poco salió una sobre uno de los personajes Corinthian, aparecen otros personajes de DC. Sí, ahí es cuando decís, bueno, rascando el fondo del jarro, Claro. pero si tratando de lees encontrar... el original si no me equivoco, es no me acuerdo si era el 95 o del 83. Creo que comenzó en el 83 y terminó en el 95. Pero leyendo esa tenés más que suficiente, no sigue toda una sola línea, tiene Claro. también tipo mi historia favorita de todo ese cómic es una sola revistita, issues se llaman, que se llama Ramadán, y que cuenta la historia sobre cómo perdió el lujo la ciudad de Bagdad. No tiene nada que ver con el resto del cómic. Claro, Lo podés agarrar así... sueltito. Claro, se los puedo dar a ustedes y lo van a entender perfectamente. Aparece poco el personaje, pero te explica muy bien sobre qué va la historia, dándote un cuento que no tiene nada que ver. Claro. Y es muy bueno haciendo ese Está tipo re de bueno. cosas. Está re bueno. Bueno, Bueno. Flor, ¿algún otro comentario? Ya nos irás comentando en capítulos posteriores cómo va tu afición y tu gran... Ay, sí. Ahora la tenemos No, bueno, yo captada. estoy, claro, no, recién entrando en esto, ¿no? Así que... Pero seguiremos. Pues, Aviti, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros en este capítulo. Muchas gracias por invitarme. Y a todos, ya saben, Contratapas Podcast en Instagram, en Facebook, en donde sea. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.